puedo afirmar con categoría que el Señor le va a permitir a usted involucrarse en el mundo transcultural en cualquier ciudad o pueblo no alcanzado. Que no es pecado que usted haga un análisis y un estudio profundo de cuáles son los lugares de mayor necesidad y hacia allí perfilarse. Tenemos que ver el reino como un reino que ataca, no que se defiende. ¿No dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Eso nos deja al reino de Jesucristo como un reino que avanza y avanza hacia las zonas de las tinieblas, zonas que en la misión global de Dios conocemos como zonas de silencio. Por lo tanto, yo puedo decir que cualquier lugar al cual usted esté aspirando a ir en los próximos días, dentro de esas zonas de silencio, va a estar más que bienvenido, no solamente de parte del Espíritu Santo, sino también de la iglesia que entiende y comprende la necesidad transcultural. Porque he escuchado a lo largo de mi ministerio y también he escuchado recientemente en mi viaje aquí a Ecuador que muchos pastores y muchas iglesias están haciendo la pregunta, bueno, ¿y por qué es importante enviar al mundo transcultural con tanto esfuerzo que hay que hacer aún en este país, en nuestra localidad? Esa es la pregunta de algunos de vuestros pastores. ¿Y por qué no trabajar en esta área local? ¿Por qué ir tan lejos, cierto? Es más caro ir lejos, ¿cierto? Si usted está aquí esperando una respuesta bíblica, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que hemos de compartir. Ministranos y dirígenos. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor, somete con autoridad nuestro corazón a tu revelación. Perdona nuestros pecados y nuestra desobediencia. Necesitamos de tu gracia y tu misericordia. Por Cristo nuestro Salvador, damos gracias. Amén. Mis espejuelos están ahí en el costadito de la mochila. Yo quiero compartir 3 historias que me hacen pensar en una respuesta bíblica de por qué es importante enviar. Enviar no a cualquier lugar, sino enviar a las etnias no alcanzadas y olvidadas, al mundo transcultural. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 10. ¿Estamos todos allí? Hechos capítulo 10. Vamos a ver este capítulo no nos vamos a detener todo el tiempo en él porque vamos a ver otras historias, pero vamos a quedarnos un momento en Hechos capítulo 10. Usted conoce, esta es la historia del apóstol Pedro, el primer gran pastor de la primera iglesia que se fundó en Jerusalén el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesucristo, 10 días después de recordarle la misión global a Pedro. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Jesucristo le recordó a Pedro y a los suyos, a los 120, les dijo, ¿qué les dijo? En Hechos 1:8. Y seréis testigos. Y eso significa martis, que significa mártires. Y serán mis mártires. Lo que nos deja entender que Jesús está consciente de que el precio por cumplir la misión global de la iglesia recién fundada implicaba, si fuese necesario, la vida. ¿Dice amén a eso? ¿Es duro, sí o no? Pero es parte del proceso global que Jesucristo dio a la iglesia recién fundada. Es por eso que nosotros en Impacto Mundial cuestionamos una y otra vez el hecho de que sigan habiendo iglesias y sigan habiendo pastores llamados que estén pensando en una visión de pueblo local, que estén pensando solamente en su propia ciudad.
y que no levanten la vista y miren al Señor de la mies que está llamando a la iglesia a una visión global. Lo cuestionamos desde Impacto Mundial con humildad, con santidad, pero con todo el rigor que amerita decir la verdad de Dios. Cuestionamos que hayan iglesias que no entiendan la misión global que está tan clara. Hechos 1:8, ustedes van a dar su vida por esta misión global, y esta misión global se va a desarrollar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente para beneplácito y alegría de los fieles, la iglesia, aunque le costó trabajo, practicó esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a predicar en Jerusalén, se empezaron a convertir personas en Judea, en Samaria y también en lo último de la tierra. Fíjense si es así, que para la iglesia primitiva, la primera iglesia que se fundó el día de Pentecostés, había un llamado global que alcanzó a los Estados Unidos y por supuesto luego alcanzó a América Latina. La iglesia primitiva se esforzó continuamente por predicar hasta lo último de la tierra. Y aunque nosotros hoy nos creemos el centro de la tierra y los occidentales pensamos, nosotros aquí en todo el continente americano pensamos que somos la potencia máxima y que somos los mejores y los más grandiosos, en el tiempo de la inspiración bíblica de Hechos capítulo 1 versículo 8, usted y yo, Ecuador, Guayaquil, Quito, eran lo último de la tierra. Y nadie se olvide de eso. Ahora nosotros pensamos en lo último de la tierra, en Irán, en Turquía, en Somalia, ¿no? Que nadie se engañe. En el mundo conocido, Irán, Somalia y Turquía nunca eran lo último de la tierra. Sí, los ecuatorianos. Por eso me da tristeza que en Occidente nosotros olvidemos que hubo una iglesia el día de Pentecostés que recibió un llamado global y que pagó con la vida de sus miembros para que los ecuatorianos escucharan la verdad de Dios y fueran salvados. Por lo tanto, cuando me hacen la pregunta, ¿y por qué vamos a ir tan lejos y no seguir aquí? Porque tenemos una deuda histórica con esas naciones. Los ecuatorianos tenemos una deuda histórica con lo que hoy en el 2022 representa lo último de la tierra, y tenemos que pagarla al precio de cualquier sacrificio. Diga eso conmigo, mis hermanos, al precio de cualquier sacrificio. Sí, lo tenemos que cuestionar, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿por qué nosotros estamos en deuda y no queremos pagarla? ¿Por qué no queremos ir hasta lo último de la tierra si ya alguien vino por nosotros? ¿O cómo usted cree que llegó el evangelio aquí? Porque misioneros americanos vinieron y algunos pagaron con su vida. Usted se olvida que los guaraníes acribillaron a Jim Elliot y a los que andaban con él, y su cuerpo apareció en lo último de un río ecuatoriano. Hay gente que pagó con su vida, misioneros que pagaron su vida, que dieron su vida en el mundo transcultural, que para ellos en Estados Unidos esto también era lo último de la tierra, y vinieron hasta las etnias no alcanzadas aquí en el Ecuador y pagaron con su sangre. Y yo veo que nosotros, y permítame que me incluya, no tenemos un pensamiento crítico en nuestras iglesias locales por la conformidad y por la pasividad con la que percibimos la misión global. Y seguimos preguntándonos, ¿por qué vamos a ir hasta lo último de la tierra? Porque ya vinieron por nosotros. Y estamos en deuda. Y ahora ellos nos necesitan. Y la visión global de la iglesia sigue estando vigente. Porque hasta que Jesucristo venga, nosotros tenemos un mandato. Y el mandato es clave. Y el mandato es eterno, para siempre. Hasta que Jesús nos tome en las nubes. Pero hay tres pasajes, tres historias que refuerzan esa revelación. ¿Por qué estamos enviando hasta lo último de la tierra? Porque ya la iglesia primitiva envió hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos el resultado
de ese envío. Dice amén. ¿Y por qué hay una deuda histórica con esa generación? Y tenemos que pagarla. Y eso implica a cualquier coste. Me gusta la traducción en el idioma original porque testigo parecería que, bueno, vas a estar allí para declarar a mi favor. Bueno, no solamente declarar a su favor, sino es que testificar con tu vida, entregarla como testimonio. Permítame si esto de momento suena muy fuerte, pero yo siento que la iglesia en Occidente vive con una frialdad la visión global. No digo ustedes. Y no hay ningún sentido de urgencia y no hay ningún peso por las almas que van al infierno. No lo entiendo. Ahora, recuerde que Pedro, en cierta manera, fue el pastor y el líder principal de la primera iglesia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y que después del capítulo 2 de Hechos, Pedro asumió un rol confrontativo contra los judíos. Y la predicación frontal de Pedro era hacia el arrepentimiento, como el inicio de un proceso de salvación que era desencadenado por la obra y la gracia del Espíritu Santo después de escuchar la verdad. Por lo tanto, Pedro entendía que él no podía callar su voz, y cuando fue lleno del Espíritu Santo y es fundada la iglesia, encontramos que la labor principal de la iglesia era proclamar la verdad. Y lo estaban haciendo en su localidad, y Dios había atraído hacia su iglesia local, por decirlo en un término más simple, a su ubicación local a muchos extranjeros. Pero esos extranjeros habían venido a las fiestas para adorar y luego se iban. Y tardó hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos que la iglesia local comenzara a predicar en los alrededores y que desmontara la visión local y se montara en la misión global. Eso no ocurrió porque se sentaron en la mesa los pastores y planificaron así que iban a comenzar un proceso escalonado de alcance global. No fue así, pero ante la pasividad y la conformidad de la iglesia con una visión global, el Espíritu Santo permitió que la iglesia resistiera y recibiera la persecución que dice Hechos 8:1, para que la iglesia fuera removida y sacudida y despertara hacia la misión global. Yo estoy más que convencido que Jesucristo está haciendo la obra y la está haciendo a través de hombres y mujeres como ustedes, para que ustedes sacudan sus iglesias locales y comiencen a tener conversaciones incómodas contra todos aquellos que no quieren vivir en la misión global. Estoy más que convencido que ustedes serán esos hombres y mujeres que hablarán con autoridad de la misión global que Dios tiene para su iglesia local. Entonces Pedro, producto de esa persecución, nos los encontramos en Jope. Pero que en Cesarea, nos dice Hechos capítulo 10, había un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un buen hombre en los términos humanos. ¿Sí? Era un alto oficial del ejército y se nos dice que oraba, que era bondadoso y generoso, que daba limosna a los pobres. Pero este hombre no era salvo. Y la Biblia dice que en el proceso de salvación, el oír el Evangelio determina. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La fe viene por el oír, encontramos en Romanos. ¿Y el oír qué?
la palabra de Dios. Por lo tanto, asociamos que la predicación verbal del Evangelio genera la fe salvadora en los corazones cuyo Espíritu Santo ha estado trabajando. ¿Cierto o no? Como eso es cierto, Cornelio fue visitado por un ángel para que este ángel le mostrara que había que hacer algo, que todavía no estaba salvado, que necesitaba la intervención del Evangelio, necesitaba escuchar el Evangelio. ¿Y qué usted cree que ocurre? Usted conoce la historia de pronto mejor que yo. Le enseñan en el curso Rumbo. Usted puede ser parte del curso Rumbo. Tenemos facilitadores que están listos para comenzar mañana mismo a capacitar a su iglesia local. No tiene que venir a nuestras oficinas, lo podemos hacer vía Zoom. Tenemos todo el personal académico. Nuestra hermana Belki, póngase de pie para que la conozcan. Si usted quiere ser parte del curso Rumbo y quiere capacitar a su iglesia en la misión global, converse con nuestra hermana Belki al final de la sesión. Está retrasando, me voy a tomar unos minutos porque me están retrasando con esta promoción. Así que, pero igual el ángel le dice a Cornelio, busca a este varón, y da una descripción mínima, ¿no? Una descripción mínima, le dice a dónde tiene que ir. Y este hombre es Pedro. Pedro, que dijimos que en cierta manera era el pastor de la primera iglesia, ¿sí? No denominacional. Un gran predicador, un predicador frontal que hablaba el Evangelio, y Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio. Para no retrasarnos con esto, voy al versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Deténgase ahí. Pedro está asumiendo que en su cultura era mal visto que él tuviese contactos con extranjeros. Yo no sé por qué aún 21 siglos después la iglesia sigue teniendo este tipo de pensamientos. ¿Por qué seguimos asumiendo que es malo que los creyentes ecuatorianos tengamos contactos con extranjeros para predicarles la verdad? Esto no cambió en Hechos 10 de la noche a la mañana. Si usted se da cuenta, lo que hizo la diferencia entre el sectarismo étnico que tenían los predicadores judíos en la diáspora, esparcidos predicando, era buscaban a judíos para predicarle a judíos el mensaje del Evangelio. No es hasta que algunos varones de Chipre predican cerca de Antioquía a los griegos que se convierten hombres gentiles. Estoy hablando de Hechos capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, estamos viendo que había un sentimiento nacionalista a la hora de predicar el Evangelio. Y lo vemos en Pedro, y luego lo vemos en cómo en todas las ciudades los judíos seguían predicando el Evangelio de la gracia a judíos, no a gentiles. Y 21 siglos después vemos cómo los países están enfocados, las iglesias nacionales están enfocados en ¿quiénes? En los nacionales. ¿Cierto o falso, mis queridos hermanos? ¿Cierto o falso? Y cada vez nos cuesta mucho más trabajo ir al mundo transcultural. Y ese no es un problema con el que estamos lidiando hoy. Ahora bien, dice Pedro, por lo cual, al ser llamado, ¿quién llamó a Pedro? Usted podrá decir, no. Los 3 hombres que Cornelio envió a que lo buscaran, no fueron los 3 hombres quienes llamaron a Pedro, fue el Espíritu Santo quien llamó a Pedro. Por lo tanto, dice Pedro,
al ser llamado, vine sin replicar. Subraya esa palabra allí, por favor, si usted tiene su Biblia. Sin replicar. Eso es sin someter ningún argumento, sin poner ninguna objeción, sin preguntar por qué, sin necesitar explicaciones. Le dije a los pastores la vez que nos reunimos aquí en Guayaquil, cuando la Biblia habla, muchas gracias hermano, cuando la Biblia habla, toda conversación termina, porque cuando la Biblia se pronuncia claramente, lo que debemos hacer los hombres que amamos a Dios es obedecer, ¿cierto o no? No hay debate. Cuando la Biblia se pronuncia en una línea de pensamiento, en una línea de conversación, se ha dicho la última palabra y todo lo demás queda sobrando. Por lo tanto, dice Pedro, sin replicar, a pesar de mis prejuicios transculturales, a pesar de mi concepto nacionalista de la predicación de la gracia, vine sin replicar. Así que os pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Por supuesto que ahí comienza una conversación que desemboca en el 34 y 38 que voy a citar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué cosa? Eso incluye al mundo transcultural, mis amados. Eso responde en alguna medida a todos aquellos que tienen la pregunta, ¿por qué vamos a enviar misioneros transculturales si todavía hay mucho que hacer aquí en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en Loja, en Ambato? Porque Dios no hace acepción de personas, mis amados. Por eso tenemos que ir a esas etnias no alcanzadas y olvidadas, porque Dios no hace acepción de personas. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Pedro comenzó a dar el evangelio. Pedro comenzó a compartir la verdad, compartir la verdad, compartir la verdad, y eso tuvo fruto en la vida de Cornelio y de su familia. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Versículo 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hubo conversión en el mundo transcultural. Hubo conversión cuando se predica el evangelio. Cuando escucharon la verdad del evangelio, no podían ser los mismos. Algo que me da tremenda alegría es que muchos de los que están aquí, que están listos, o han pasado cursos, licenciaturas y maestrías en teología, porque nos da la medida que cuando usted conozca el idioma nativo, usted tendrá todos los argumentos para contar la verdad del evangelio. Y eso, no importa el método que usted use, cuando usted cuente la verdad, dará fruto. Como lo ha dado aquí en Ecuador, lo dará en Madagascar, en Tailandia, en Jordania, en Turquía, en Angola. Dará resultado. Nadie queda inmune al evangelio. No importa cuál es la condición social. Cornelio era un hombre del alto mando militar. Por lo tanto, creemos que era un hombre fuerte, entrenado en combate, que había visto la muerte, ¿cierto? Sin embargo, fue quebrantado por el poder de la palabra. Pero para que fuese quebrantado por el poder de la palabra, alguien tenía que ir. Alguien tenía que ir, y ese hombre fue nuestro querido Pedro. Entonces, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que enviar? Porque Dios no hace acepción de personas, y Dios también quiere que las personas que viven en el mundo transcultural se salven. ¿Y a quién Dios va a usar?
si no es a su iglesia, a los salvos de su reino. Otra breve historia está un par de capítulos hacia la izquierda, en Hechos 8. Felipe era un gran evangelista, versículo 26 en adelante. Felipe era un gran evangelista, un hombre que estaba inmerso en una campaña en Samaria. ¿Ya recuerda usted que la iglesia estaba dando pasos orientados al cumplimiento de la misión global? Ya estamos en Hechos 8, ya la persecución estaba allí contra la iglesia que tenía una visión local. Ahora, Felipe estaba en toda una región ávida por el evangelio y había mucho que hacer. Por así decirlo, estaba en un estado siguiente. Es como si nosotros desde aquí de Quito, en todos los alrededores de Guayaquil, estuviésemos enviando misioneros que nunca habían cristianos allí, y ahora se está convirtiendo muchas personas en esa región. Bueno, ahora en esta región de Samaria estaban convirtiéndose muchas personas cuando escuchaban la predicación del evangelio. Pero un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo no sé por qué el Espíritu Santo sigue animando y motivando a los hombres a que emprendan grandes sacrificios por la misión global. Ve al desierto, ve a los lugares de persecución. ¿No le gusta esto? Como el Espíritu Santo obra de una manera global, desafiante para todos los creyentes. Entonces, él se quedó y no fue. O dice otra cosa, ¿no? Vuelva al pasaje. No, porque parece que no, porque no hemos seguido mucho ese ejemplo. Nos cuesta seguir ese ejemplo. Parece que dice otra cosa, pero... Entonces él se levantó y fue. Vemos otra vez que no había necesidad ni una limitante financiera. Se levantó y fue, obedeció. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Sabe por qué aún necesitamos enviar misioneros a las etnias no olvidadas? A las etnias olvidadas o no alcanzadas. Porque aunque tenemos la literatura en el idioma original de estas etnias, y aunque ya tenemos presencia de algunas iglesias en la región, todavía no tenemos iglesias saludables que puedan enseñar y discipular correctamente a estos personajes o a estas familias en estas regiones. Por eso necesitamos enviar misioneros a esas regiones. Este etíope ya tenía un acercamiento con la Escritura, ¿no? Y creemos que la Escritura puede hacer la obra por sí sola, sí. Pero Dios es tan generoso que, como lo hizo con nosotros, está interesado en que nosotros veamos un modelo para imitar. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Siempre Dios provee para nosotros un modelo santo y piadoso para que nosotros imitemos, para que nosotros veamos que es posible. Dios está comprometido en un discipulado integral, aún en las etnias no olvidadas y alcanzadas. Y sí, Felipe era un gran evangelista, y en Samaria había un movimiento fecundo, y la iglesia que estaba creciendo en Samaria, estoy seguro, completamente seguro, que no iba a entender que Felipe dijera: voy a dejar la campaña que está al fuego vivo aquí en Samaria y me voy a ir al desierto. Muchas veces
ustedes, los misioneros que están llamados, podrán ser, o alguien intentará persuadirlo de este mismo concepto. ¿Y por qué vas a ir al campo transcultural si todavía hay mucho por hacer aquí? Y la respuesta debe ser porque Dios está comprometido en discipular a los nuevos creyentes de las etnias olvidadas o no alcanzadas. Porque aunque tenemos la Biblia, no entienden todo lo que leen y nos necesitan, me necesitan. ¿Por qué es importante ir? Porque necesitan discipulado, mentoreo, cuidado, entrenamiento. ¿Y a quién Dios va a enviar? ¿A neófitos? No, los enviará a ustedes que están capacitados para esa misión. Entonces, el etíope dijo, y este es el reclamo, ensordecedor del mundo transcultural a la iglesia. Este reclamo del etíope en forma de pregunta, pero es un reclamo, no lo olviden. Este reclamo sigue escuchándose y retumbando en los oídos de la iglesia en Occidente. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Las etnias olvidadas y no alcanzadas siguen gritando a viva voz que no hay nadie que les predique, que no hay nadie que les enseñe, que no hay nadie que los discipule. Y ese reclamo está en los oídos de la iglesia ecuatoriana y ha llegado fuerte y claro. Y si no lo han escuchado, voces como la suya y como las mías están aquí para hacerlo entender, y no pararemos hasta que la iglesia ecuatoriana escuche y responda ese reclamo. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Hemos hablado de la oposición que hay en el campo, pero déjenme decirles, mis queridos misioneros, que en el campo también encontrarán corazones listos para plantar la semilla, que lo único que necesitarán es que usted hable la verdad, y va a sorprenderse con lo que Dios lleva haciendo sin que usted llegara en el corazón de esas personas. Pero Dios quiere escuchar tu voz allí y la necesitan escuchar. El pasaje de la Escritura que leía usted conoce, y Felipe comenzó desde ese pasaje. Y otra vez, ¿qué contó? El Evangelio. ¿Por qué tenemos que enviar? Porque las etnias están pidiendo a gritos que la gracia llegue hasta allá, a través de voces jóvenes y vibrantes como las vuestras. Último pasaje, sin sonar reiterativo, Romanos 15. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros a pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Este pasaje, mis amados hermanos, es el deseo del corazón del apóstol Pablo de ir a una región nueva y diferente que no había podido cubrir en sus viajes misioneros. ¿Cómo sabemos eso? Porque los versículos 19 nos dan señales de esto. Con potencias, señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
y de esta manera me esforzaré en predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo que significa este pasaje es que Pablo pudo cubrir toda la región, desde Jerusalén hasta Ilírico. Toda esa región Pablo la cubrió predicando el evangelio. Una pregunta de control: ¿ya en toda esa región las personas que habitaban eran salvas? No, no eran salvas. Sin embargo, Pablo entendió que su ministerio en toda esa región, su ministerio misionero, debía moverse, tenía que alejarse de esa región. ¿Por qué? Porque ya habían grupos pequeños de creyentes que tenían la misión de predicar el evangelio allí. Y ahora era tiempo de extender su misión misionera hacia las regiones donde Cristo no había sido nombrado. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio en los lugares olvidados y no alcanzados? ¿Por qué tenemos que enviarlos a ustedes, a esas etnias olvidadas y no alcanzadas, en vez de dejarlos aquí en Quito, en Ecuador, en todo el Guayaquil? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque ya esta región y todo este país tiene presencia de personas que están capacitadas para continuar la obra, para dar frutos, para seguir haciendo. ¿Por qué podemos nosotros entender que no todos van a ser misioneros transculturales simultáneamente? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5, haz obra de evangelista. Eso significa, Timoteo, allí en la región donde tú estás, evangeliza continuamente. Pero hay otros que tienen que tener parte en el alcance global y tienen que moverse hacia allí. Tenemos más de 16,000 grupos de personas en el mundo. De eso, más de 6,500 aún no han sido alcanzados con el evangelio. Y nosotros tenemos que mirar hacia esas regiones. Y es por eso que mientras estás orando hacia donde Dios te está dirigiendo, a donde te está llamando, asegúrate de elegir un campo de gran necesidad, fundamentalmente donde Cristo no haya sido nombrado, y haz discípulos entonces en todas las naciones. Se impone una pregunta: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Irán los que el Espíritu Santo está llamando? Porque el Espíritu Santo elige de manera sobrenatural a las personas que quiere usar como Él quiere, sin darle explicaciones ni a los ministros, ni a los pastores, ni a las convenciones locales, ni a los seminarios. El Espíritu Santo elige soberanamente, porque el Espíritu Santo es Dios. Y por encima del Espíritu Santo, en los hombres no hay nadie. Así que si alguien está cuestionando el llamado, asegúrate que el llamado es divino. Porque si es divino, nada ni nadie lo puede poner en evidencia o en tela de juicio, porque Dios mismo es el que te llamó. Así como llamó a Pedro, así como llamó a Felipe, así como llamó a Pablo. Y no hay nadie por encima de ese llamado. Que no tengas temor en ponerte de pie en tu iglesia local y decirle a tu pastor con alegría, y decirle a tu congregación con alegría: Dios me ha llamado a mí al campo transcultural y yo voy porque soy fiel y he dicho sí. Ahora ustedes tienen la oportunidad de ir conmigo también. O también la otra, la de desobedecer.
Mis queridos hermanos, hay una pregunta que continuamente tenemos que responder, y es: ¿quién irá si no fuesen enviados? ¿Quién responderá a las misiones transculturales si no son enviados? En Impacto Mundial hemos creado un ministerio que es para facilitarle a la iglesia la decisión de enviar a misioneros al campo transcultural. ¿Cómo podrán ir ustedes si no son enviados? Ahora yo les invito a que ustedes le hagan esa pregunta a su iglesia local. Si yo he sido llamado por el Espíritu Santo al campo transcultural, y el Espíritu Santo es la máxima autoridad en la vida de la iglesia, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Es el que dirige y ministra a la iglesia. Si la máxima autoridad de la iglesia me ha llamado a mí, y eso incluye la máxima autoridad de una iglesia local, el Espíritu Santo, me ha llamado a mí al campo transcultural, y Pablo dice: ¿cómo predicarán? ¿Cómo iré a hablar del mensaje de salvación a las etnias olvidadas o no alcanzadas si no hay quien me envía a mí? Haga esa pregunta a su iglesia local. ¿De quién es la responsabilidad entonces de enviarme a mí como misionero al campo transcultural? ¿Es de Impacto Mundial? ¿Es de la iglesia de al lado? ¿Es de la iglesia americana? Es de mi iglesia, es de ustedes. Ustedes tienen que enviarme, no deben, tienen. Cuando el Espíritu Santo habla, la iglesia obedece. Haga esa pregunta en su iglesia con temor, con humildad, con mansedumbre, pero hágala ya. Tenemos 9 misioneros, conté, entre 9 a 11, que están listos para ir y están esperando para que aparezcan iglesias obedientes. Yo creo que nosotros también tenemos que mirar hacia adentro, hacia casa, y poner las cosas en orden en casa y recordarle que el privilegio de envío está en casa, y que si el Espíritu Santo te ha llamado a ti, el primero que debe decir yo iré contigo es tu iglesia local. Y después los que se sumen tendremos la alegría de disfrutar la obra transcultural que Dios hará a través de ti, y seremos solamente socios en el campo. Pero yo creo que debemos exigirnos más como iglesias locales, y los misioneros locales debemos exigirle más compromiso a nuestra iglesia local, con humildad, con mansedumbre, con alegría, pero debemos recordarle que la máxima autoridad de la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo habla, todos los demás hacemos silencio, escuchamos, actuamos, obedecemos. ¿Por qué hay que enviar al campo transcultural? 3 cosas. Primero, lo que vimos con Pedro y Cornelio: Dios no hace acepción de personas. Dios también quiere que los turcos se salven, que los iraquíes se salven, que los malgaches se salven, y va a usar los recursos que Él tiene a su disposición en el reino, y eso incluye la iglesia en Ecuador. En segundo lugar, ¿por qué debemos de enviar al campo transcultural misionero? Porque hay un reclamo a viva voz de estas etnias olvidadas que se están hundiendo en la miseria y están viendo cómo miles de millones
de sus habitantes van hacia el infierno sin que haya alguien que los discipule y les hable del amor de Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que enviar a las etnias no alcanzadas y olvidadas? Porque aquí en Ecuador ya tenemos iglesias suficientes para que hagan la misión de Dios en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y en el ámbito local. Pero cuando Dios llama al mundo transcultural, toca la puerta de mi iglesia. Y cuando Dios me llama a mí, también está haciendo un llamado a mi iglesia. Yo sé que es muy difícil para nosotros enviar obreros transculturales. Y no es muy difícil porque no tenemos los recursos. Es muy difícil porque nos está costando mucho obedecer en el ámbito transcultural. Y yo creo que Dios los ha llamado en sus iglesias locales para llamar también a sus iglesias locales. Cuando en Antioquía se generó todo el movimiento transcultural tremendo que estaba pasando allí, ¿sabe lo que hizo la iglesia principal de Jerusalén? Envió a su mejor hombre a comprobar lo que estaba pasando. Y cuando su mejor hombre llegó acompañado con otro gran hombre. Y cuando estos grandes hombres llegaron a la iglesia de Antioquía, estuvieron un año entrenando y discipulando con una visión misionera a esta iglesia en Antioquía. Y desde esa iglesia salieron a alcanzar más personas del campo transcultural. Yo creo, estoy convencido de que Dios está llamando a tu iglesia local y tú eres uno de sus mejores hombres o de sus mejores mujeres, porque el Espíritu Santo no llama a cualquiera. El Espíritu Santo llama a hombres fieles, escoge a hombres puros y a mujeres santas, pero las escoge también para que busquen en su propia iglesia local, para que llamen, para que insistan, para que movilicen a su iglesia local. Y que su iglesia local sienta la alegría de verlos a ustedes alejarse por la carretera sabiendo que ustedes van como ovejas entre medio de lobos, pero que van respaldadas o respaldados por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Cuando eso pase, cada vez serán menos las zonas de silencio. Cuando eso pase, serán más las iglesias comprometidas. Y cuando eso ocurra, tendremos el regocijo de poder decir, estas regiones ya no son regiones olvidadas ni alcanzadas, porque juntos hicimos proezas. Oremos por sus iglesias locales. Padre, te damos las gracias por el equipo de hombres y mujeres fieles que tienen aquí en esta hermosa sala y que estamos todos convencidos de que tú tienes una visión global para tu pueblo. Señor, la pasión que corre por nuestras venas es la misma pasión que corre en toda la Escritura, que es tu pasión hacia el perdido, hacia el hombre y la mujer que no te conocen, que necesita escuchar el Evangelio de la gracia. Y tú nos has llamado y nos has motivado para ir y queremos ir y somos obedientes y estamos dispuestos a pagar con nuestra vida, Señor, el sacrificio de que otro escuche la verdad. Pero ¿cómo iremos a predicar si no hay iglesias que nos envían? Si no hay una iglesia que nos envía, si nuestra iglesia no quiere enviarnos. Es por eso que esta noche queremos dedicar estos minutos para orar por la iglesia de nuestros misioneros, por las batallas que tienen nuestros misioneros para animar y concientizar el privilegio de la iglesia local en el envío de ellos como familia o como equipos misioneros al campo. Yo te pido, Señor, que tú derrumbes cualquier argumento que haya en el corazón de los equipos pastorales, de liderazgo, contrarios a tu verdad, Señor. Si tienen dudas legítimas del proceso, Señor, permite que ellos tengan el valor suficiente como para hacer esas preguntas y para que escuchen respuestas apropiadas, para que les enseñemos, para que les capacitemos. Pero todos aquellos, Señor, que siguen
insistentemente desobedeciendo, que siguen, Señor, encerrados en sus temores, te pedimos que les libertes. Te pedimos, Señor, que destruyas las cadenas que los atan y que se nos sumen al proceso hermoso de predicar tu verdad entre los no alcanzados. Oramos por estas iglesias, sabiendo que el que comenzó la obra en ellos será fiel y justo en completarla. Por Cristo nuestro Salvador damos gracias. Amén. Gracias, pastor.